amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Este es el programa de ciencia y tecnología y hoy tenemos un tema muy interesante. Exactamente, Pau. El día de hoy vamos a hablar sobre la luz. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo nos ayuda a cambiar y percibir el mundo? ¿Y cuáles aplicaciones están disponibles a partir de la luz? También vamos a aprender qué es un rayo láser. ¿Tiene o no que ver con la luz? Ese rayo láser que sale de las espadas de Star Wars. Tal cual. Así que quédense con nosotros, los invitamos. Esto es ¿Qué rayos? Bienvenidos. ¿Qué es la luz? ¿Qué percibimos de ella? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son las tecnologías más nuevas sobre la luz? La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. La luz del sol puede alcanzar una profundidad en el mar de 80 metros. El tiempo que tarda en llegar la luz del sol a nuestro planeta es de 8 minutos y 19 segundos. El año 2015 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de la Luz. El foco que ha durado más tiempo funcionando fue encendido en 1901 y sigue prendido al día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre aquello que nos permite conocer y estudiar y quizá de la mejor forma, Pau, el universo. Vamos a hablar sobre la luz. Y en términos de física, entendemos como luz como un fenómeno de radiación electromagnética. Y de esa radiación, aquella que puede percibir el ojo humano, es lo que conocemos como luz. Así es, mi Pisu. De hecho, la ciencia que estudia la luz se le conoce como óptica. Correcto. La luz está formada por unas partículas elementales que no contienen masa. Normalmente todo lo que conocemos contiene masa. La luz no. Estas partículas se llaman fotones y cumplen una doble función. Son ondas y partículas al mismo tiempo. Ok, que eso además la hace particularmente Especial. flexible y especial. Y hoy entendemos que tiene tres particularidades la luz. La primera es que viaja en línea recta y eso es muy relevante. La segunda es que refleja cuando pega en superficies y la tercera es que cambia su dirección cuando cambia de estado. Por eso, por ejemplo, pueden ver que si echamos una luz o un lacercito en un vaso con agua, cambia la dirección de la luz que aparentemente esté así. Entra por un lado y sale hacia otro. Exactamente, al cambiar de medio, la luz cambia de dirección. De hecho, eso se ve padrísimo y es muy fácil hacerlo en casa, con un vaso de agua, un láser, ¿no? Sí. O una lámpara. Sí. Y la luz pasa a través y cambia de dirección. Lo pueden hacer y es Hay un cambio de fácil. dirección ahí muy particular. Así es. Y todo esto, la luz finalmente lo que nos permite es tener la percepción de forma, de colores, de sombras. Pero la pregunta real es, bueno, pero ¿cómo funciona? Yo te voy a explicar. Venga. Realmente la luz se refleja en todos los objetos que vemos y eso es lo que capta nuestro ojo. Ok. Por ejemplo, si estamos viendo algo color verde, ese es el color que la luz está rebotando. Ok. Es el único color que ese objeto no absorbe y por eso se ve de color verde. Porque pensaríamos que es al revés, que ese es el color que absorbe. Claro. Justo no, ese es el que rebota. Exactamente eso te iba a decir, porque ahí normalmente la luz nos juega ciertas bromas en términos de física porque nada es lo que parece inicialmente, sino lo que rebota en términos de luz, lo que percibimos. Así es, mi Pisu. Y de hecho el ojo está conformado por varias cosas que hacen que podamos ver de esa manera. Okay. Empezamos con la córnea, el iris y el cristalino, que hacen que todo eso se vaya hacia la retina. La retina es la que está hasta atrás y es la que recibe los rayos de luz. Es como la pared con la que la luz topa al final de nuestro ojo. Ok, pues los invito a que veamos el siguiente reportaje para que entendamos mejor juntos más sobre la luz. Los vemos. Como ya hemos visto, la luz es una radiación electromagnética que viaja en forma de ondas. Algunas de esas ondas son percibidas por nuestros ojos y esa es una gran forma de usar a la luz. Pero, aunque no podamos verlas, a simple vista, el resto de las ondas del espectro electromagnético también nos son útiles. ¿Cómo para qué? Pues los rayos X son una forma de radiación que puede penetrar nuestro cuerpo y combinando su uso con películas sensibles, nos permite construir imágenes al interior de nuestro cuerpo u otras estructuras y así poder ver cosas invisibles al ojo humano. Las ondas infrarrojas nos han permitido el desarrollar tecnología que usamos para leer información a partir de lentes, como los lectores de CDs, DVDs y videojuegos. Además de que estas ondas nos dan la oportunidad de establecer comunicación entre diferentes dispositivos como teléfonos, los lectores de códigos que se usan en fábricas o en supermercados, entre otros.
Otras aplicaciones de la luz es para la transmisión de información y para la comunicación. Los satélites se encargan de enviar y recibir información a grandes distancias con una gran velocidad, gracias al aprovechamiento de estas ondas electromagnéticas. Quizá uno de los experimentos más divertidos y entretenidos de la ciencia sea el utilizar un láser. Y creo que todos hemos querido utilizar uno, pero ¿cómo funciona, Pisu? Es muy buena pregunta, Pau. Y para ello vamos a necesitar... A ver, saca tu lightsaber, por favor. Una sorpresa que tenemos aquí. Ok. Como pueden ver, un láser, primero que nada, se trata de una ampliación de luz por emisión de estimulación de radiación. Ok. Es decir... Todo eso está pasando aquí. Exactamente. En este momento, esto es lo que estamos viendo aquí. Lo que sucede es que el láser es un tipo de luz que no existe de manera natural. Ok. Únicamente de manera artificial podemos crearlo. Y tiene otra particularidad muy relevante. El láser es monocromático, es decir, existe de un solo color. ¿Recuerdan ustedes, amigos, que en Star Wars, por ejemplo, los Jedi y los Sith y distintos personajes usan un tipo de color de lightsaber? Y dependiendo de ese tipo de color indica justamente el tipo de galaxia y nobleza galáctica a la que perteneces. De hecho, normalmente los Sith es roja, que son los malos. Correcto. Y los Jedi tienen azul, verde, incluso morada. Exactamente. Muy buena observación, Pau. Bueno, como la mía. Solo puede ser un láser. Cada láser puede ser del color en el que está particularmente conformado. De acuerdo. No puedes tener un láser multicolor o super arcoíris como tal. No sucede con los láseres. Ok. Y el láser en realidad, ni siquiera ya puedes apagar tu lightsaber. Ok. Perfecto, gracias. Sí. Y el lightsaber en la vida diaria, el láser en la vida diaria, lo utilizamos más que para combatir de manera muy galáctica. En realidad está en muchísimas aplicaciones y cosas muy cotidianas. Claro, Pisu, todos quisiéramos sí poder usar nuestra espada láser y pelear contra el mal. Sí. Pero no, realmente ahorita ya se utiliza para temas como tecnología en medicina, por ejemplo. Justamente hablábamos del ojo. Sí. Para curar cosas que tenemos en el ojo, poder ver mejor, se hace la operación con láser, justamente. Es que esto tiene que ver con lo exacto que el láser puede ser para trabajar. Lo mismo, por ejemplo, permite hacer cortes de ropa o de materiales en madera, que necesitan por muy ejemplo, particulares. también se usa mucho en diseño industrial. Por ejemplo, cortes para madera, acero y otro tipo de materiales por la precisión, justamente, que es lo que mencionas. Claro, y algo que a todos nos encanta, un internet de súper alta velocidad corre a través de la luz, corre precisamente a través de fibra óptica, que es un tipo de cableado que lo que está transportando es justamente una señal de luz. Así y es. viaja a esa velocidad extremadamente rápida. Poderosísimo. Como el poderosísimo internet que queríamos tener todo el mundo en todos lados. Y esta es un poquito la intención de lo que vamos a ver a continuación. Acompáñanos a ver lo siguiente, Vamos. por favor. Sigamos descubriendo más cosas maravillosas sobre la luz. Muchas gracias, Paola. Pues en efecto, estamos en este momento en el Cinvestav y tengo el gusto de platicar con el doctor Ciro Falcón. Y él, además de ser un físico muy reconocido, es parte precisamente del Cinvestav aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Doctor, muchas gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos, doctor? La primera pregunta casi obligada. Hablando de luz, hoy la tecnología de los LEDs nos llama particularmente la atención. ¿Cómo funciona esta tecnología, señor? Bueno, la tecnología de los LEDs es una técnica muy sencilla que tomó mucho tiempo en ser desarrollada, pero que en realidad utiliza las características de los semiconductores, que son materiales que tienen la capacidad de conducir carga y en este caso en particular, bajo la conducción de una corriente eléctrica, pueden emitir luz. Esa luz puede ser modulada en color y en composición y muchas veces se puede obtener en condiciones tales que nos permite ahorrar mucho, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ecológico. La sustentabilidad ecológica es un aspecto que es súper importante en este caso y que es uno de los objetivos que se logran con estos LEDs y ese tipo de iluminación. Hemos escuchado justamente mucho un punto que usted comentaba y llama mucho la atención acerca del ahorro que se genera, y es algo que a quienes nos gusta todos estos temas nos llama la atención porque vemos que la intensidad de los focos, la intensidad de la luz es similar o mayor en muchos casos, pero el consumo de los watts es menor, y aquí entonces entramos de repente en cortocircuito. ¿Cómo se logra esto? La forma en la cual se explica el hecho de que los LEDs son más ahorrativos es simplemente por la cantidad de energía que se transforma directamente en luz. En el caso de un LED se transforma prácticamente la mitad de la energía que se usa para su operación, se transforma en luz visible. Otro aspecto, doctor, de los LEDs en particular
particular que llama la atención es que típicamente uno ya está muy acostumbrado a que si vemos un foco encendido, pues no le ponemos el dedo encima porque nos quemamos. Pero en el caso de los LEDs llama la atención que uno los toca y no están calientes. ¿Cómo es esto? La conversión de luz es directa a la luz que es visible. En cambio, sobre todo en el caso de los incandescentes, gran parte de la energía que se utiliza se transforma en calor, que eso es lo que hace que se caliente. Doctor, como físico, cuando llega usted a su oficina, cuando llega usted a su laboratorio, normalmente hoy día, ¿cuál es el tema de los muchos que usted trabaja que más le emociona? ¿Cuál es el que le hace llegar en la mañana y decir, híjole, qué ganas le traigo a esto? El desarrollo de fuentes de luz luminosas con mayor intensidad que puedan ser utilizadas para una serie de cosas. Por ejemplo, está el hecho de que se puedan utilizar en conjunto con celdas solares para la iluminación en áreas rurales. Correcto. Ese tipo de cosas son muy motivantes. Y por último, a los niños, a los jóvenes que nos están viendo en este momento y que el tema de la luz y el tema de la energía y el tema de la física como tal les está llamando la atención, ¿qué les recomendaría a usted? ¿Qué compartiría con ellos? Y yo lo que compartiría con todos ellos es que es necesario prepararse, es necesario mantenerse actualizado y es necesario estudiar de una forma interdisciplinaria una serie de problemas como como el de la luz, como muchos otros, en los que la física, la química, las matemáticas, todos estos líneas, por así, todas estas áreas de estudio pueden ser útiles para realmente trascender desde el punto de vista científico. Le agradecemos muchísimo la oportunidad de conversar con los amigos de ¿Qué rayos? ¿Qué les parece? Pao, ¿qué te parece? Regresamos con ustedes a la nave, al estudio. Muchísimas gracias, señor. Vamos para allá. Vamos a ir a un breve corte, pero quédate aquí porque regresamos a ¿Qué rayos? A la velocidad de la luz. Bienvenidos, estamos ya en la segunda parte del programa ¿Qué rayos? Y está por llegar Juanjo con más experimentos para aprender sobre la luz y sobre todo vamos a ver cómo la luz se convierte en energía, así que quédense aquí con nosotros. El Sol tiene combustible suficiente para los siguientes 5.000 millones de años. Alrededor del 30% de la población tiene un reflejo que le hace estornudar cuando se expone a luz brillante. El espacio es oscuro porque hay poca materia en él y la luz no tiene contra qué reflejarse. El primer foco fue patentado por Thomas Alva Edison en 1880. Le toma 1.255 segundos a la luz llegar hasta la Luna. Creo que hoy va a estar increíble esto. A ver, ¿cómo que vamos a empezar? Luz es de estas cosas muy comunes a nuestro alrededor, pero es de lo más raro que hay en el universo. La luz es rara. Es muy extraña. ¿Nos vas a explicar por qué? Empezando porque es energía. Y toda la energía se mueve a través de ondas, como un golpe, el sonido. Es a través de ondas, dentro de tu cuerpo. Perfecto. Pero también viaja a través de paquetes de energía llamados fotones. Ok. Entonces, de hecho, vimos lo de los fotones hace ratito. Exactamente. Justo, que tenía dos funciones, ondas y partículas. Ser ondas y ser partículas. Se llama dualidad de la luz. Entonces, perfecto. Aquí yo tengo dos fuentes de luz. Tengo un rayo láser y una lámpara. Perfecto. Solamente que esta la voy a proyectar sobre una superficie blanca y veamos cómo es difusa. Cuando digo que es difusa, no se concentra cuando la alejo. A ver si quieres pasármela para que se vea. Está concentrada y se va perdiendo. Se va perdiendo. Ok, perfecto. Entonces, esta luz viaja para todas partes. De acuerdo. Pero puedo hacer que se concentre en un rayo de luz. Esa es la luz láser. Ok. Y aquí no se ve. ¿Puedes sostenerlo? Claro que sí. Le presionas. Ahí está. Y voy a echar un poco de polvo. Órale. Y se alcanza. Sí, Vamos alcanza a hacerlo de lado. Va, perfecto. A ver, ahí. Y se marca la luz. Se marca la luz. El rayo. El rayo, más bien. Qué buen batidillo vamos a hacer, mira. Sí. Esto es luz láser. Y nos sirve para un montón de cosas. Como está en línea recta, nos ayuda a medir. El láser no viaja, o sea, nos estabas diciendo que la luz viaja en ondas. Aquí está toda, digamos que toda la energía viaja en la misma dirección y por eso está concentrada. En la difusa viajan para todas partes. Ok, perfecto. Ajá. Como una ola en el mar, se va juntando con otras olas y se las va comiendo. Perfecto. Entonces, aquí yo tengo un medio sucio
Muy sucio. Bastante sucio. Me ayudan a bajando un poco la luz. Y aquí voy a proyectar el rayo láser. Ok. Puedes ver cómo rebota. Sí, perfecto. Se alcanza a ver, bueno, se ve diferente, ¿no? Desde de lado que desde arriba. Exacto. Ok. Tú puedes ver el rayo porque está chocando el rayo en cada partícula que está suspendida en el agua y llega hasta tus ojos. Si no, no podrías verlo. Ok. Y también, fíjate que aquí no hay tanta desviación de la luz de la línea imaginaria Ajá. que viene bajando al movimiento por debajo. Entonces, hay algo que pasa con la luz cuando pasa de un medio a otro. Ok. Por ejemplo, aquí yo tengo un vaso, muy amable. Voy a echar agua Ok. y tengo una flecha que está apuntando hacia el público, hacia su lado izquierdo. Entonces la luz va a pasar por dos medios, el vidrio y el agua. Ok, perfecto. Y vamos a ver alguna magia, siento. Pues no sé, ¿Puede más ser? bien ciencia. Echa el agua. Ok, va. La flecha apuntó hacia otro lado. Órale. Derecha, izquierda. Magia derecha. simple. Más bien tu percepción. Ok. Yo quiero hacer magia. A mí me encanta la magia. Está bien. Padrísimo, me encantó ese. ¿Qué más, Juanjo? ¿Qué más? Que le estoy pasando muy bien con estos Tu experimentos. celular emite luz. ¿Sí? Un tipo de luz especial. Ok. Sí. Aquí yo tengo un polarizador, que Ok. es el de la pantalla que utilizamos para hablar de internet. La vamos a ocupar. Y lo que hace es filtrar la luz. ¿Es igual que los lentes de sol? Muy parecidos. Ok. Aquí lo que hace es desviar el trayecto de la onda. Se viene en esta posición, la manda en otro ángulo. Perfecto. ¿Sí? Entonces lo vamos a tomar a cámara 1. Con esa luz está bien. Vamos a ver si Cambia de color. cámara cambia de color. Ole. Está padrísimo. Lo que está haciendo es cambiar las ondas que la cámara está captando. Perfecto. Está increíble. Esto es lo que tienen las computadoras. Ok. Y ahora sí, me ayudan a apagar la luz. Vamos con otro tipo de luz que tú no puedes ver. La luz es todo un fenómeno. Ok. Y de lo que nosotros podemos ver es muy pequeño. Se le llamamos espectro visible. De acuerdo. Pero está la luz ultravioleta, infrarrojos, las ondas de radio, que es la misma luz. Perfecto. No podemos percibirlas, pero sí podemos hacer experimentos con ellas. También traje tubo de ensayo con sustancias que a simple vista tienen un color. Tengo unos tubos de ensayo que son transparentes, te voy a robar uno. Ok. Aquí tengo, parece color amarillo, tengo un color transparente, translúcido y un color rojo. Ese ahorita me lo vas a prestar. Perfecto. Pero ¿qué tal si lo vemos con otro tipo de luz? Con luz ultravioleta o luz negra. ¿Se me ayudan a apagar completamente las luces? Ok. Aquí vean cómo brillan. Ole. Diferente estas sustancias. Una de ellas es aguaquina, el refresco. Ok. Ajá. ¿Te gusta? Se ve padrísimo. A ver, si quieres hay que separarlas tantito Va, para que perfecto. vean la diferencia entre una y otra. Este es un azul, otro azul. Esto se llama luminiscencia. Significa que algunas sustancias pueden absorber energía y luego emitirla en forma de luz. Padrísimo. Es la primera vez que hacemos esto en ¿Qué rayos? Se ve ¿Y increíble. me prestas el último? Perfecto. ¿Este? Sí, este es de color rojo y es el que se utiliza para tuberías, verificar que haya fugas o en el anticongelante. Entonces me ayudan a apagar la luz. Si lo pongo a luz ultravioleta, ¡Órale! tiene un verde Se ve brillante. padrísimo. Se ve increíble. Ok. Genial, ¿no? Genial. Y esto es luminiscencia. Genial, ¿Me genial. ayudan a prender la luz? Muy amable. ¿Qué es luminiscencia? Es la propiedad que tienen algunas sustancias o cuerpos de absorber energía y luego liberarla en forma de luz sin que haya calor. Ok. Eso está padre. Está muy y eso padre. en la naturaleza se hace mucho. Hay animales, peces en el fondo del mar que tienen una lamparita Sí, sí, y sí. así atraen a otros peces. Como el de Nemo. En Nemo salió uno. Exactamente. Para que tengan la referencia. Y El por feo último. que está, que se los quiere comer. Te voy a mostrar una imagen. ¿Ok? Tiene un montón de líneas y ese efecto que ven en pantalla en el que se juntan las líneas se llama efecto moiré. Ah, órale. Y si pongo una rejilla, ¡Wow!
Se merece un aplauso. Este efecto moiré es una lata para los camarógrafos de repente. Pero nosotros le estamos pasando muy bien y espero que la gente que nos está viendo también. ¿Te Porque gustó? aunque Juanjo me dice que no es magia, parece magia y esto obviamente solo en ¿Qué rayos? Continuamos. Ciencia. La luz es vital para la vida en nuestro planeta. Se encarga de brindarnos energía en forma de calor. Además, las plantas usan la luz para la fotosíntesis, que es el proceso mediante el que se transforma la luz en energía y convierten dióxido de carbono en oxígeno. La energía que recibe la Tierra del Sol es 4000 veces mayor que la energía que usa toda la humanidad en un año, con la gran ventaja de que no implica daños al medio ambiente. Una de las desventajas de la energía que es proporcionada por la luz que llega a la Tierra es porque no puede almacenar y se desperdicia. Se ha desarrollado tecnología que nos brinda la oportunidad de usar la energía solar para producir electricidad mediante el uso de células fotovoltaicas, o para generar calor, que implica el ahorro de energía eléctrica. De acuerdo a proyecciones de organizaciones ambientalistas, para el año 2030 se podría suministrar energía fotovoltaica suficiente para 2/3 partes de la población mundial. Existen otras formas mediante las cuales el conocimiento de la luz nos permite ahorrar energía, como por ejemplo con el desarrollo de tecnología LED. Estos LEDs solo emiten radiaciones electromagnéticas que son visibles para el humano, es decir, solo luz y por lo tanto consumen menos energía que las lámparas incandescentes, que emiten también otro tipo de radiaciones. Una nueva tecnología que también ayuda a reducir el consumo de energía son los circuitos transparentes. Estos circuitos permiten una electrónica de alto rendimiento y permitirán el uso de LEDs en superficies plásticas, lo que permitirá mostrar información de manera más eficiente. Vaya, la luz representa energía para todos y vale la pena el seguir aprovechando a nuestra batería solar. ¿Te está gustando el tema que estamos platicando hoy en el programa? ¿Te llama la atención la luz y quieres conocer más? Por supuesto, los medios digitales están a tu servicio para que encuentres mucho más información. En Internet puedes encontrar referencias sobre aplicaciones de la luz, cuáles son las tecnologías que se están desarrollando hoy día para generar más luz, qué tipos de láser y qué hace cada uno de estos tipos de láser que hemos estado platicando en el programa. Y te recuerdo, si eres menor de edad, utilizar Internet requiere del apoyo de un mayor. Papás que están ahorita viendo el programa con nosotros, acérquense junto con sus hijos al uso de este tipo de tecnologías. Aprendamos juntos a utilizarlas para que aprendamos juntos a controlarlas. Continuamos en ¿Qué rayos? Continuamos en ¿Qué rayos? Y esto es, por supuesto, su noticiario científico-tecnológico. Gracias, Pisu. La nota dice así. Científicos de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, encontraron que la flora bacteriana del aparato digestivo puede afectar a nuestros cerebros, ya que podrían producir neurotransmisores naturales que pueden modular el estado de ánimo. O sea que si estamos tristes o alegres, quizá nuestros microbios tienen que ver con eso. Sí, llama la atención que ahora el estado anímico, incluso de los microbios, tenga que ver con el nuestro, ¿no? Seguro podemos culpar al estrés por los microbios. Exactamente. Pero bueno, y en otras noticias, en Egipto se descubrieron 2 cámaras en la tumba del faraón Tutankamón. Esto se ha declarado ya como el que pudiera ser el descubrimiento arqueológico del siglo, ya que nos permitiría conocer más información sobre la cultura egipcia y cambiar la visión que actualmente tenemos de ella. Claro, es increíble los secretos que están adentro de las tumbas de los faraones, que justamente son las pirámides. Ya se habían encontrado muchas cosas y de repente se cree difícil que pueda seguir saliendo información y descubrimientos nuevos. Pues vas a ver y vamos a estar ahí dándole está. seguimiento aquí en nuestro noticiario para ver cómo van avances egipcios al Así respecto. es, mi Pisu. Adelante. De acuerdo a investigadores de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera son los más altos que ha habido en los últimos 66 millones de años en nuestro planeta. Por lo que se hace un llamado para estudiar los efectos y saber qué puede tener el ecosistema del planeta con tanto dióxido de carbono. Ya estábamos tratando justamente algo relacionado con el tema aquí en ¿Qué rayos? Y la Claro. importancia de que todo lo que tiene que ver con nuestra ecología y con el medio ambiente, los seres humanos somos particularmente responsables de mantenerlo o seguirlo echando a perder, como es el caso, ¿no? Así es, hemos hablado muchísimo de cuidar el planeta, de formas de poder hacer, de cuidar el agua. De cómo podemos participar. Muchas gracias, Pau. A ti, Pisu. Continuamos. Los ojos de ciertas ranas son extremadamente sensibles a la luz y científicos de Singapur los han usado como modelos para desarrollar sensores de fotones.
Algunos animales pueden ver cierta luz a la que nosotros no somos sensibles. Por ejemplo, las abejas pueden ver luz ultravioleta y algunas serpientes ven el espectro infrarrojo. Si viéramos el Sol desde el espacio exterior, sería de color blanco. En nuestro planeta lo vemos de color amarillo porque los gases en la atmósfera ocasionan esa distorsión visual. A profundidades mayores de 1000 metros en el océano, la única fuente de luz son algunos animales bioluminiscentes, es decir, que emiten su propia luz. Pues bueno, Pau, estamos llegando al final del programa. Así es, Pisu, No no es nos nuestra gusta. parte favorita, pero bueno. Hoy aprendimos que la luz nos permite conocer y entender mejor el universo. Claro, también como gracias a ellas nuestros ojos pueden ver en distintos colores. Por supuesto, se trata además también de un recurso que prácticamente no se acaba, no se agota. Es inagotable. Y las Nunca posibilidades se termina. infinitas, Pau. Infinitas, así es mi Pisu. Así es, entonces les recordamos, es muy importante que podamos conocer tu opinión. Las redes sociales de Capital 21 están saliendo en este momento en tu pantalla. Paola se encuentra en Twitter con la cuenta @güeracuri, güera con W, curi con K, Pisu. Yo estoy en @pisu también. Y esto fue... ¿Qué rayos? Nos vemos la próxima semana.